Ahí nomás, en tu explicación sobre un solo cuento, estoy viendo varios tópicos o ejes, digamos, como el tema medioambiental, ¿no ve? Sí. Como el tema de género también, feminismo, ¿no? Son fuentes de tu inspiración, son un denominador común en tus escritos. ¿Cómo es? Porque he visto lo del río, las inundaciones, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Sí. Yo creo que esos temas están muy dentro de mí. Yo no escribo con el plan de ahora voy a predicar sobre... No, pero sí es algo que está muy dentro de mí, ¿no? Es una posición política también. Y entonces eso aflora siempre de una u otra manera. Con un grupo de amigas dijimos, bueno, tenemos que hacer algo que no sé qué, va a bajar la marcha del Alto porque había sido la masacre de Sencata, y dijimos, cocinémosles, porque seguro van a llegar y van a estar exhaustos. Entonces nos pusimos a cocinar con una amiga en su casa, llevamos las ollas todas a San Francisco, y bueno, ahí hubo una intervención policial también, ¿no? Entonces, esa vivencia, digamos, en carne propia de los gases, de escapar, de sentirme que mis piernas no me alcanzan, todo eso está ahí, por eso está tan vivencial también el relato. Es un hecho real, es un hecho absolutamente real, ¿no? La marcha de los ataúdes que le decimos, cuando bajan los ataúdes del Alto, y es también real eso que cuento ahí, de que yo estaba escapando y me encuentro con una conocida, una activista feminista que está sentada así en la acera como si intentando no llamar la atención con otra compañera, y le digo, vamos, le digo, porque ya habían entrado los policías, estábamos escapando de los gases, y me dice, no, me dice, aquí adentro estamos resguardando un ataúd. Y ya, sí hay una fuerte carga política. Yo soy una convencida de que el arte es político. Ahora, el arte no es para hacer política, ¿no? Pero el arte sí parte de un inconformismo, de una incomodidad, de muchas preguntas que te haces. Y eso tiene que ver con lo político en un sentido amplio, de lo político, ¿no? No estamos hablando acá de política partidaria. Hay esos mitos fundacionales que tenemos nosotros como pueblo cruceño de que los hombres, y estoy diciendo a propósito hombres, de que los hombres se imponen a la naturaleza, de que los hombres están destinados a vencer a la naturaleza, y no es así, ¿no? En primer lugar, porque nosotros somos naturaleza, dependemos de ella, y también porque no podemos dominar las increíbles fuerzas de la naturaleza. En ese tiempo, en la inundación, yo no vivía en esa casa, pero mi prima sí vivía en una casa que fue inundada. Y yo me acuerdo que mi mamá, que tenía en ese tiempo más o menos mi misma edad, le llegaba el agua acá. Dios. Porque dejó el agua una marca en la pared y era hasta acá que le llegaba. Solo se veía el techo. Y era lodo, pues, ¿no? Y después hemos tenido que ir días y días a palear ese lodo, ¿no? A palear la lama, decíamos, ¿no? Lama, había mucha lama, había que palear eso. Me costó mucho porque yo para ese cuento fui a la biblioteca municipal, revisé los periódicos, saqué fotos de todas las notas. Tengo como 100 fotos de todas las notas de ese desastre. Y claro, ahí uno va viendo también los periódicos en general, ¿no? Sí. Y era increíble porque ahí había algunos personajes en ese tiempo, imagínate, hace 40 años, que siguen todavía vigentes en la política, ¿no? Eso es impresionante. ¿No? Autoridades. Y luego estaban los concursos también, porque se acercaba el carnaval. Entonces, en el mismo periódico tú veías noticias devastadoras sobre el desastre, y en las siguientes páginas, tema de reinas, de carnaval, de fiestas. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Ella nos leía y leíamos con ella en voz alta novelas románticas, poesía, Las Mil y una Noches, varias cosas. Y yo creo que ahí, sobre todo de la poesía española, me quedó como un ritmo, una música que siempre estoy como buscando. Ella es poeta, cuentista y también es ensayista. Tiene varios libros en su haber, entre ellos tiene cuentos, tiene una novela
hasta donde me he enterado, también tiene un escrito para una obra de teatro. Ella ganó el año 2016, si no me equivoco, el Premio Municipal de Cuento Franz Tamayo en la ciudad de La Paz. En algún momento de su vida también se codeó con el poder como ministra de Estado. Hoy conoceremos la historia de una mujer cruceña dedicada a las letras. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Conversaremos con Claudia Peña Claros sobre su obra, sobre la historia de su obra. Y estoy con ella. Hola Claudia. Hola Gisela, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Bienvenida. Todo bien. Relájate. Ya. Muy bien. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, Gisela. Feliz de estar acá en Santa Cruz. Me alegra mucho que hubieras aceptado venir aquí a mi lugar. ¿Cómo no, pues? Hablar de vos. Claudia, ¿qué es lo que te condujo por el camino de las letras? ¿Es algo innato? ¿Algo que lo cultivaste? ¿Hubo una inspiración? ¿Qué fue que te condujo a escribir poemas, cuentos? Contame. Yo creo que todos los artistas tienen una sensibilidad especial, ¿no? Como gente apasionada, ¿no? Ajá. Y cuando éramos pequeñas todavía, mi hermana mayor nos atraía mucho porque ella lee mucho y ella siempre nos contaba historias, entonces siempre había eso de contar historias, ¿no? Ah, qué bonito. Y luego también ella nos leía y leíamos con ella en voz alta novelas románticas, poesía, Las Mil y Una Noches, varias cosas, y yo creo que ahí, sobre todo de la poesía española, me quedó como un ritmo, una música que siempre estoy como buscando. Qué bonito. Sí, entonces... Y decime, ¿ella también escribe, tu hermana? No escribe nada mi hermana. Mi hermana, pero lo que sí hace es cuando viaja, y viaja bastante, escribe diarios de viaje. Pero eso es lo único que escribe. A mí me sorprende mucho también porque ella es una gran lectora. Mirá. Es mucho más lectora que yo. Pero si escribe su diario es que ahí deben estar sus versos, ¿no? Sus historias. Ella hace como un diario de hoy fuimos acá, fuimos allá, me gustó tal cosa, ¿no? Sí. Pero claro, sí, cuando vos conversas con ella es una persona muy interesante, ¿no? Ah, mirá vos. Qué bonito, sí, Claudia. Bueno, sí. Comencemos hablando de uno de tus libros que estuve revisando, Los Árboles. Me gustaría que lo describas, el género en que fue escrito. Hasta donde yo pude apreciar, este libro explora situaciones, temas de la vida, sí, ¿no? De la naturaleza, de la vulnerabilidad de la vida, como la muerte, sí, por ejemplo. Sí, a ver, háblame de él. Sí. Bueno, en realidad lo último que se vino a la cabeza es el título del libro, ¿no? Pero realmente es un título que engloba muy bien todas las historias que están ahí, creo yo, ¿no? Es un libro de cuentos, sí. Son 7 cuentos, creo, son 7 cuentos que se publicó el año 2019 en la editorial El Cuervo. Y es un libro que explora mucho la relación que tenemos las personas con la naturaleza, pero tomando en cuenta que las personas somos parte de la naturaleza, ¿no? Y un poquito ese libro en general obedece a la constatación de que por más que tengamos mucha tecnología, por más que vivamos en las ciudades, por más que seamos muy modernos y que tengamos mucho dinero o poco dinero, la naturaleza siempre nos puede vencer. La naturaleza siempre nos puede sorprender y nos puede llevar por donde ella quiera, ¿no? Es decir, nosotros no somos héroes imbatibles, ¿no? Somos simples personitas a merced de la naturaleza, y pienso que es bueno recordar eso de una manera constante, porque siempre, al menos acá en Santa Cruz, cuando decimos, por ejemplo, el verso, ¿no ves? Soy un río de pie, ¿no ves? O desencantar la naturaleza, ¿no? Hay esos mitos fundacionales que tenemos nosotros como pueblo cruceño de que los hombres
y estoy diciendo a propósito hombres, de que los hombres se imponen a la naturaleza, de que los hombres están destinados a vencer a la naturaleza, y no es así. No es así. ¿No? En primer lugar, porque nosotros somos naturaleza, dependemos de ella, y también porque no podemos dominar las increíbles fuerzas de la naturaleza. Así es. Me gustó La perra amarilla. Sí. Ajá. Sí, ¿qué es? Una historia vivida, imaginada. ¿Cuál fue tu inspiración? Y yo lo que me imaginé ahí es la casa de una tía mía que vivía en Moromoro, ¿no? Ajá. Como una casa abandonada. Pero ahí es como que vino primero la imagen de la perra rasguñando para salir de una casa, ¿no? Es una perra que está en celo, que se escapa de su casa y los perros la empiezan a seguir y ella llega a una casa abandonada, ¿no? Sí, claro. Y la siguen los perros. Y todo el tiempo la están siguiendo los perros, peleándose entre ellos, y ella sigue yendo, sintiendo todo esto, toda esta electricidad del celo, digamos, mientras no es que escape, sino que va, ¿no? Sí, es un cuento, la verdad, que me gustó mucho cómo quedó. No es que haya tenido un plan, así va a pasar esto, después esto, sino que uno a veces encuentras una idea, una frase y luego te dejas llevar. Sí. Eso es lo lindo de la escritura. Porque ella va y se encuentra con recuerdos, ¿no? Se encuentra con recuerdos, sí, y recuerda cómo era la casa, ¿no? Y recuerda un poco las personas. Yo creo que ese cuento, digamos, por debajo, a nivel inconsciente, tiene que ver con también un poco con las cosas que se rompen. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes una memoria, la memoria late todo el tiempo, está latiendo dentro de vos. Y cuando vos la pones en un papel, es como esa memoria, pero que se duerme. Ya. Es como apaciguar. Entonces, un poquito tiene que ver con eso también hacia el final, ¿no es cierto? De cuando irrumpe la vida, hay algo que se rompe, ¿no? Sí. Hay algo que se rompe ahí. Sí. Y creo que eso tiene que ver con es un poquito como una metáfora de la escritura también, ¿no? Hay varias metáforas en ese cuento. Se habla también del deseo femenino como un deseo liberador antes que un deseo, digamos, reprimido o reprimible, ¿no? Como un poder, ¿no? Se habla del deseo femenino como un poder, pero también se habla de este tema de la memoria y cómo cuando el presente irrumpe en esa memoria, esa memoria a veces se hace trizas también. Ahí nomás, en tu explicación sobre un solo cuento, estoy viendo varios tópicos o ejes, digamos, como el tema medioambiental, ¿no ve? Sí. Como el tema de género también, feminismo, ¿no? Son fuentes de tu inspiración, son un denominador común en tus escritos. ¿Cómo es? Porque he visto lo del río, las inundaciones, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Sí. Yo creo que esos temas están muy dentro de mí. Yo no escribo con el plan de ahora voy a predicar sobre... No, pero sí es algo que está muy dentro de mí, ¿no? Es una posición política también. Y entonces eso aflora siempre de una u otra manera. Sí. Bueno, también me interesaría saber, aunque en la conversación está saliendo un poco también, cuáles son tus fuentes de inspiración. Tus fuentes de inspiración, por ejemplo, son la naturaleza, lo que vos estás observando a tu alrededor. También tu fuente de inspiración es tu historia de vida. Me hablaste de Moromoro también, el tema de género, de mujer, derechos, empoderamiento, ¿no? O sea, tenés una diversidad de fuentes de inspiración para tus escritos. Yo creo, mira, que por lo menos lo que yo he aprendido es que mientras más rica tu vida en experiencias, más tienes como una caja muy grande y cada vez más surtida para ir sacando temas, ¿no? Yo la verdad es que he tenido esa bendición de tener yo creo, ¿no? Una vida con muchas experiencias, con muchas cosas que me han pasado, muchas cosas que pude ver también, que pude analizar en otras personas. Y eso me da muchas herramientas para escribir también desde diferentes puntos de vista. Y la edad también es una ventaja realmente.
Claro, porque... Ya he vivido, ya hay una historia, claro, hay varias historias vividas. Claro, por ejemplo, para el tema de la maternidad, ¿no? Yo tengo ya la experiencia en mí de haber estado embarazada, de tener un bebé chiquito, pero también de tener hijos adolescentes o de tener hijos ya maduros y dejar que se vayan de la casa. Tengo un nieto. Entonces yo podría escribir de la maternidad desde diferentes edades y las diferentes etapas de la maternidad. Cuando el tema de la maternidad generalmente se circunscribe a cuando recién has dado a luz y que es difícil y que el bebé, que no sé qué, yo puedo escribir más allá de eso, ¿no? Y la edad es una ventaja. Sí, qué interesante, a pesar de que somos jóvenes. A pesar... Claudia, sí. Antes en cualquier parte, es otro de los títulos tuyos que he podido leer. Conversemos de él, a ver. Yo he podido verificar que aborda temas de identidad, por ejemplo. No sé si estoy errada. Trauma, violencia, experiencias de maternidad, lo que estábamos hablando, en contextos difíciles además. Sí. Y si no me equivoco, también aborda un contexto político. Me refiero a Chuquil Camil Huirnita, la leyenda aymara. Sí. Que ya un poquito más adelante hablaremos en detalle de ella, pero a ver, y conversame sobre este otro libro tuyo. Sí, te cuento que varias personas me comentaron de que era sobre las maternidades y sobre ser hija también, ¿no? Porque tiene mucho de ser hija también. Y yo decía, sí, o sea, habla mucho de eso, pero no es eso, yo decía, no me llena eso, no me termina de cerrar. Y cuando alguien me dijo, es sobre el trabajo de cuidado, sobre los trabajos de cuidado, si es posible cuidar realmente o no. Y ahí me cerró un poco más eso, ¿no? Lógicamente eso tiene mucho que ver con la maternidad, pero va más allá de la maternidad también, ¿no? Es posible que alguien nos cuide realmente, nosotros podemos cuidar tal como quisiéramos. Es posible cuidar en el mundo actual, ¿no? Yo creo que me parece que este tema del cuidado engloba mejor el libro. La interpretación del libro. Sí. Ok. Sí. Ya, me llamó la atención el relato de ¿a quién culpar? Porque cuando lo iba leyendo estaba pensando en un momento histórico cruceño que fue la inundación, entonces dije, seguramente está contando algo que vivió Claudia. ¿Sí? Sí. ¿Así fue? Sí. A ver, contame. Bueno, no fue tan así, sino que a mí me marcó mucho la inundación del 82, 83. Siempre me olvido si es 82 o 83. Y tenía ese relato como pendiente. Te cuento que eso salió de la lectura de un libro que cuenta así muy de pasada una inundación, ¿no? Y es un autor hombre y dice, y bueno, vino la inundación y tuve que acomodar después todo en mi casa. Yo dije... ¿Eso me pasó a mí? No pasa así en una inundación. No es que llega el agua y después acomodas tu casa, ¿no? No, hay todo una debacle, ¿no? Tu vida se reconfigura completamente y no es nomás limpiar la casa, porque claro, en ese tiempo, en la inundación, yo no vivía en esa casa, pero mi prima sí vivía en una casa que fue inundada. Yo me acuerdo que mi mamá, que tenía en ese tiempo más o menos mi misma edad, le llegaba el agua acá. Dios. Porque dejó el agua una marca en la pared y era hasta acá que le llegaba. Solo se veía el techo. Y era lodo, pues, ¿no? Y después hemos tenido que ir días y días a palear ese lodo, ¿no? A palear la lama, decíamos, ¿no? Lama, había mucha lama, había que palear eso. Y luego, en ese mismo tiempo, mi papá nos contó una historia de un tipo que está cruzando un puente por la Bélgica y de repente ve que viene como una ola gigantesca de barro con cosas y todo, y él se escapa despavorido, obviamente, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con la vida real, pero una vez más salen los otros temas que están por detrás. Así es, ¿no? Sí, hay mucho detalle ahí, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo cruceño también, ¿no? Claro. Sí. Y tiene que ver también con el tema de... Con el título, decía yo, ¿a quién culpar? Que tiene que ver con el tema del medio ambiente, de la depredación, de la urbanización. Las consecuencias, digamos, que hay, ¿no? La construcción de la ciudad. Así es. ¿No? Sí. Y tiene que ver también, y eso yo me di cuenta casi al final del cuento, cuando lo estaba escribiendo, tiene que ver también con esta realidad de, por lo menos hasta hace, digamos, unos
20, 30 años, de que son los hombres, los varones, los que han construido las ciudades, los que han planificado, digamos, los que han tomado las decisiones. Así es. ¿No? Y eso también está ahí en el cuento. Sí. Me costó mucho porque yo para ese cuento fui a la biblioteca municipal, revisé los periódicos, saqué fotos de todas las notas. Tengo como 100 fotos de todas las notas de ese desastre. Y claro, ahí uno va viendo también los periódicos en general, ¿no? Sí. Y era increíble porque ahí había algunos personajes en ese tiempo, imagínate, hace 40 años, que siguen todavía vigentes en la política, sí, ¿no? Eso es impresionante. ¿No? Ajá, sí. Autoridades. Y luego estaban los concursos también, porque se acercaba el carnaval. Entonces, en el mismo periódico tú veías noticias devastadoras sobre el desastre y en las siguientes páginas, tema de reinas, de carnaval, de fiestas. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Y fue en periódicos paseños donde yo encontré las historias más personales respecto de lo que había pasado acá. Y relatos tipo crónicas, lo que llamamos ahora crónicas de un periodista que cuenta desde el yo fui, ¿no? Y vivimos esto, y pasó así, y en el camino estaba la gente, y cuántos pueblos se llevó, hay pueblos que han desaparecido. Sí. Entonces realmente había muchísimo para contar. Sí, a mí me llamó la atención, me gustó el relato, pero también me puse a pensar, no puede ser que Claudia hubiera vivido porque éramos muy jóvenes, o sea, eras una niña cuando sucedió. Yo ya tenía 11, 12 años, y me acuerdo. Pero con ese lujo de detalles porque describís incluso como si hubiera estado dentro de la casa donde se inundó, sí, ¿no es cierto? Sí. Y describís todo lo que pasó con los documentos, los papeles, los muebles, o sea, un lujo de detalles, porque yo no me acuerdo, yo viví la inundación, por mi barrio se inundó, digamos, ¿no? Y vi me recuerdo que evacuaron a la gente, qué sé yo, pero con ese lujo de detalles con que lo describí, me parece que es fruto de esas indagaciones que hiciste en biblioteca. Sí, me acuerdo yo del relato de mi prima, ¿no? Que contó ella a todos, que primero era un agua clarita que llegaba, y luego ya empezó a llegar el lodo con más, porque primero fue así como que sube, ¿no? Y luego llega todo. Y me debe haber impresionado mucho, porque luego la familia de ella se vino a mi casa, estuvieron, no sé, para mí fue hartísimo tiempo. Yo me acuerdo que comíamos cada día palta porque había un árbol, éramos un montón de personas en la casa, y claro, había que ir cada día a limpiar la casa de ella, ¿no? Entonces sí me quedaron los recuerdos muy vívidos también. Mira, eso que nos contó mi papá fue hace como 40 años. Nunca más lo volvió a contar y yo me acuerdo. Entonces realmente me impresionó. Impactó, claro. Sí. Hay hechos, situaciones que nos marcan, ¿no? Chukir Kamir Wirnita, la leyenda aymara. Sí. Es un cuento con mucha realidad. Sí. Cuando lo leía estaba imaginándome que fue ambientado en el Alto, eso me imaginé, durante los sucesos políticos, sociales del año 2003. 2019, en realidad. Ya. Sí. Bueno, el año 2019 fue el golpe y yo me acuerdo que yo estaba con mucha desazón, no podía ni siquiera leer, no podía nada. Mi cabeza estaba como totalmente tomada, no podía empezar nada, no, estaba totalmente bloqueada para como pensar. Si te hubieran mutilado. Sí, y estuve así varias semanas mientras todo sucedía, todo el tiempo en la tele, en la radio, escuchando noticias, pero sin poder actuar yo, sintiéndome completamente impotente. Y luego, no sé de cómo, con un grupo de amigas, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, que no sé qué, va a bajar la marcha del Alto porque había sido la masacre de Sencata. Y dijimos, cocinémosles, porque seguro van a llegar y van a estar exhaustos. Entonces nos pusimos a cocinar con una amiga en su casa, llevamos las ollas todas a San Francisco y bueno, ahí hubo una intervención policial también, ¿no? Entonces, esa vivencia, digamos, en carne propia de los gases, de escapar, de sentirme que mis piernas no me alcanzan,
todo eso está ahí, por eso está tan vivencial también el relato. Sí, sí, sí. Y hablas también de los cuerpos que bajaron desde allá con la muchedumbre. Sí, en los ataúdes. Sí. En realidad es un cuento, es un cuento ambientado en un momento histórico y en un hecho real. Sí, es un hecho real, es un hecho absolutamente real, ¿no? La marcha de los ataúdes que le decimos. Sí. Cuando bajan los ataúdes del alto. Y es también real eso que cuento ahí, de que yo estaba escapando y me encuentro con una conocida, una activista feminista que está sentada así en la acera como si intentando no llamar la atención con otra compañera, y le digo, vamos, le digo, porque ya habían entrado los policías, estábamos escapando de los gases, y me dice, no, me dice, aquí adentro estamos resguardando un ataúd. Y ya, ¿no? Y eso también está ahí, ¿no? Entonces sí fue me choqueó mucho eso que viví, ¿no? Y entonces lo traté de poner ahí, pero también desde esta mirada del mito aymara, ¿no? Que relata, es como un cuento sobre víboras, ¿no? Sí. He leído un poquito, sí. De una chica, ¿no? Aymara, hermosa, bella, bien cuidada. Sí, bien cuidada, que se embaraza de un español, ¿no? Que se enamora con un español, se embaraza y, bueno, luego lo mandan lo mandan a matar al español, pero ella ya estaba embarazada y cuando da luz víboras. Sí. Y ese mito yo lo recogí de un texto hermoso de Silvia Rivera, donde explica ese mito, y ella dice, este mito siempre está antes de una gran revuelta. Es como una premonición, porque el mito es puesto a circular semanas antes de que haya una revuelta. Así pasó en tal fecha y así pasó en tal fecha, dice ella. Ya, mira. Entonces, y siempre la literatura también es como una oportunidad que te va a dar la vida para torcer la historia, ¿no? Para hacerla como a vos te hubiera gustado. Entonces, por eso introduzco ese mito ahí, porque si bien el relato del presente de ese hecho termina con una, entre comillas, derrota, está el mito como diciendo, pero ojo, que aquí va a pasar más, ¿no? Que aquí hay una fuerza, digamos, que es imparable, que es la fuerza del pueblo, que es la fuerza de la gente levantada, y si bien ella termina en el suelo prácticamente pateada por los policías, hay un inicio también ahí, ¿no? Así es. Es como una advertencia, digamos. Sí. Y eso me parece que encajó muy bien y que le da otra, incluso como amplía mucho más el sentido de la historia de los personajes. Bueno, también puedo identificar esa fuerte carga o línea en tu estilo, en tu forma de escribir política. Hay ahí una carga política, una visión política, hay una de visión. Género, la respecto de la naturaleza, sí. Y también del contexto político histórico, ¿no? Sí, porque en Los Árboles también hay una historia de amor, ¿no? Entre dos mujeres, que eso para mí está ambientado en Santa Cruz en el año 2008, cuando fue la toma de instituciones, ¿no ves? Sí. Sí hay una fuerte carga política. Yo soy una convencida de que el arte es político. Ahora, el arte no es para hacer política, ¿no? Pero el arte sí parte de un inconformismo, de una incomodidad, de muchas preguntas que te haces. Y eso tiene que ver con lo político en un sentido amplio, de lo político, ¿no? No estamos hablando acá de política partidaria ni de la coyuntura política, sino entendiendo a lo político como una posición en el mundo, ¿no? Como ¿dónde estoy yo parada y en qué causas yo milito desde mi oficio, que es la escritura? Entonces sí hay, yo diría, una estructura política que la he cultivado, la he pensado mucho, he intentado ser estudiosa respecto de eso, no solamente respecto de la literatura,
porque el mundo me atraviesa, ¿no? El mundo me afecta, me conmociona, entonces siempre hay esos temas que intento explicarme a través de la escritura. Qué bonito, Claudia. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Hay alguna rutina o ritual? Hay algunos escritores que se van al campo, se aíslan, se encierran. ¿Tenés algo de eso? ¿Cómo es? Sí. Yo creo que mi ritual es el silencio. Realmente necesito crear un silencio para poder escribir, como dejar al mundo afuera un rato. ¿Eso quiere decir una vacación? Sí. Una temporada sabática. O, digamos, llegar del trabajo y ser consciente de que tienes que dejar tu teléfono a un lado, no hacer nada, como dice Cristian Castro. O por ahí, no sé, usar tu cuerpo, ¿no? Volver a tu cuerpo de una u otra manera, ¿no? Y callar un poco tu cabeza, ¿no? Entonces no es una cosa que tú digas, ay, tengo una hora, voy a aprovechar para escribir. No. Inspiración tiene. Por ahí puedes escribir durante media hora después de estar 2 horas, tranquila. Qué interesante. Sí. Bien. Ahora, he visto también en tu biografía que sos ensayista. Sí. A ver, háblame de alguno de tus ensayos. ¿Será que ser cruceño en octubre es un ensayo? Yo creo que ese es el más significativo, ¿no? Es el más significativo para mí de manera personal, porque aprendí mucho al escribir ese libro, y también a nivel profesional porque me abrió muchas puertas. Y porque me ayudó a entender lo que estaba pasando, ¿no? El 2003, en la Guerra del Gas, aquí en Santa Cruz hubo una gran movilización, digamos, como despertando estos, no son fantasmas, pero despertando este discurso, este sentimiento regionalista, ¿no? De Cambas y Collas. Y en ese tiempo como en muchos otros contextos, se revive ese discurso, ¿no? Así es. Es como que hay un carbón ahí al rojo vivo que está ahí, y cada cierto tiempo se le sopla para que se levante el fuego y incendiar todo, ¿no? Sí. Entonces yo quería entender eso, quería entender cómo funcionaba, y ahí se abrió la posibilidad, recibí un financiamiento del PIEB, ¿no? Que el PIEB realmente el PIEB ha formado muchos investigadores acá en Bolivia. Ha sido realmente fantástico ese programa, que ya no está, lamentablemente ya no hay, pero realmente cambió, yo creo, las ciencias sociales en Bolivia, ¿no? ¿Estudiaste ahí en el PIEB? Yo hice un diplomado ahí en el PIEB sobre... ¿De investigación? Sí, de investigación. Sí. Es que era un programa muy rico, ¿no? Y realmente en ese tiempo, 2003, 2008, se necesitaba mucho esa mirada de ciencias sociales. Metodologías. Metodologías, entonces fue riquísimo. Y ahí escribí ese texto, y luego tengo otros textos ya en colaboración igual, revisando, digamos, la realidad cruceña, el pensamiento político cruceño, sobre todo, y la identidad cruceña, ¿no? Sobre ese mundo, digamos, giraron mis ensayos. Yo diría que hasta el 2010 más o menos, y después ya lo dejé. ¿Lo dejaste? Sí. Ya, qué bueno. Ya no he vuelto a escribir ensayos. Ya no has vuelto a escribir. Sí. Qué bien. ¿Y hay algún autor o autora que hubiese influenciado durante tu carrera? Me dijiste que tu hermana fue una fuente de inspiración para... ¿no? Sí. ¿Pero has tenido alguna inspiración más de algún escritor o escritora? Hay quienes se inspiran mucho en Gabriel García Márquez cuando quieren, en los novelistas, latinoamericanos, ¿no? Sí. ¿Alguna corriente de algún personaje? Mira, a mí realmente me impactó mucho Federico García Lorca, que es un poeta español. Sí. Él es muy de tierra. Él es muy de las fuerzas de la tierra, de las pasiones, los caballos, los cuchillos, la noche, la luna, el río. Inspiración política también, ¿no? Inspiración política también, porque ahí está la fuerza de la vida, ¿no?
es un poeta muy cercano al latido mismo de la vida, ¿no? Entonces, eso yo busco también. Yo no quiero contar una historia, yo quiero la experiencia de esa historia. Que cuando vos termines el cuento, la actividad de la lectura haya generado en tu cuerpo físico sensaciones, procesos biológicos, ¿no es cierto? Estabas explicándome qué tipo de sensación biológica en la persona que lee el texto. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando tú lees es diferente a ver una película, ¿no? Porque cuando la película te muestra un paisaje con una casa, árboles, tal vez atrás un bosque, ¿no? Y lo ves. Cuando tú lees, el texto dice casa. Entonces la casa que yo me imagino es diferente a la que te imaginas vos. Pero vos estás generando esa imagen de la casa en tu cabeza, utilizando tus memorias, utilizando tus recuerdos, tu imaginación. Yo estoy utilizando mi imaginación, mi recuerdo, mi capacidad imaginativa, ¿no? Entonces tú estás trabajando con el texto. Claro. O sea, no te muestran. ¿Te la describen? No, te sugiere. Ya. El texto te sugiere. Ya. Y en realidad, y lo dice Samantha Schweblin, que es una autora que yo admiro mucho, el texto te sugiere y vos haces el resto del trabajo en tu cabeza. Yo puedo interpretar o imaginarme la casa de una manera, el otro de otra manera, de acuerdo a su vida. Okay. Por ahí te acuerdas la casa donde naciste. Imagínate cuántas cosas extras despierta en tu cabeza la palabra casa. ¿No? Por ahí yo me acuerdo de una casa ófrica donde no fui feliz y qué procesos biológicos despierta en mi cuerpo también, porque tú sabes que el inconsciente no distingue entre pasado y presente y futuro. No tiene tiempo, sí. Entonces, si vos te estás recordando de algo muy doloroso en el pasado, tu cuerpo está segregando sustancias que generan dolor o que procesan el dolor de una manera biológica en tu cuerpo, el dolor emocional. Entonces, lo que pasa cuando leemos es mucho más que lo que pasa cuando ves una película, por más emocionante que sea, porque estás trabajando sobre tus imágenes íntimas propias. Y para mí el objetivo de la escritura es, además de jugar con el lenguaje, porque para lograr que se mueva algo dentro de la persona que lee, tienes que trabajar con ese material que todos usamos, que son las palabras, ¿no? Y que estás acostumbrada a usarlas, pero tienes que trabajarlas de tal manera que algo se desacomode y que la cabeza eche a andar nuevamente con ese mismo material de siempre, pero que te ponga en movimiento, ¿no? Entonces, cuando lees un cuento, lo que los autores, las autoras queremos es generar experiencias en tu cuerpo, experiencias tuyas. Qué interesante. Sí. Porque evidentemente has hecho la comparación entre la lectura de un cuento, de cualquier escrito, digamos, una novela, otro formato, comparado con lo que te da la televisión, que ahora está tan... O las redes, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Son procesos que van más allá del pensamiento, sino estás hablando ya de reacciones o acciones biológicas, ¿no? Sí. Muy interesante. Por eso también cuando yo escucho a alguien decir, yo no leo ficción, yo no leo literatura, yo leo ensayos de análisis político, leo ciencias sociales, filosofía política. O vida real, dicen, ¿no? O vida real. Yo digo, pucha, ¿cómo puedes entender la historia sin leer literatura? Novelas históricas, cuentos que se basen en esa historia para entender un conflicto. No puedes, porque en un ensayo tú rescatas todo lo racional, lo verificable, pero ¿qué pasa realmente dentro de las personas? Y eso es imprescindible para entender procesos políticos, ¿no es cierto? Los procesos políticos no tienen que ver con las leyes o con las decisiones de los gobernantes, tienen que ver con cómo está pensando la gente, por qué se moviliza la gente para un cabildo, por qué la gente está dispuesta a morir en Sencata. Eso pasa dentro de las personas y para entender ese proceso los ensayos sirven, digamos, revisar los periódicos sirven, pero esos procesos
de subjetividad social y de subjetividad individual que se van acumulando a lo largo de la historia, solo los entiendes a través de la literatura. Ajá, interesante. Un poco me has dicho, pero te voy a preguntar. ¿Qué esperas vos de los lectores de tus textos? Que sientan procesos biológicos. Sí. Es que eso lo espero de mí, ¿no? Porque yo tengo que ser capaz de generar experiencia, no una lectura, sino experiencia en las personas. Espero que entiendan solamente, que entiendan el texto, que eso depende también mucho de mí, ¿no? Pero sí, espero conmover, espero como algo que te sacuda, que te saque de tu asiento, que te haga pararte de la silla de repente, ¿no? Que digas, ¡ah! Esto, ¿no? Sí. Eso espero, sí, eso deseo. Y eso causa, te cuento. ¡Ah, qué bien! Claudia, he visto también que escribes sobre la muerte, ¿no? Sí. ¿Qué es la muerte para Claudia? ¿La has tenido enfrente de la muerte? ¿Te la has imaginado? Sí, bueno, mi mamá es fallecida, ¿no? Y pienso que esa marcha de los ataúdes, por ejemplo, me puso la muerte ajena, ¿no? Frente a mi cara, ¿no? Y claro, hay muertes íntimas, como es la muerte de una madre o la muerte de una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Yo lo entiendo también como muertes, cuando terminas una relación, qué sé yo. Pero sí, ¿qué es la muerte? Es difícil, ¿no? Hay un cuento en Antes en cualquier parte, donde es la muerte de la madre. Yo ahí lo que quiero decir, y esa es mi posición, digamos, también en la literatura, que es una posición política, yo lo que quiero decir es que la muerte sucede en el cuerpo. Es ahí donde sucede la muerte. Luego nosotros nos explicamos esa muerte, tenemos recuerdos, nos arrepentimos, o sentimos culpa, o sentimos alivio, también es posible. Pero la muerte, en primer lugar, sucede en el cuerpo de la persona que amamos. Ese cuerpo, esos brazos, esos músculos, esa sangre, ese aliento, ese olor, ahí es donde sucede la muerte. Y quiero dejar eso sentado porque sobre todo en la sociedad ahora nos olvidamos muy constantemente de nuestro cuerpo, y ese es precisamente uno de los objetivos políticos de todas estas grandes corporaciones, que nosotros pensemos que nuestro cuerpo es una nimiedad frente a todo lo que podemos hacer, ¿no? Pero todo sucede en el cuerpo, y el cuerpo siempre está presente, siempre lo vamos a tener, y me parece que es político recordar que somos cuerpo, que sudamos, que nos ensuciamos, ¿no? Más allá de que haya aire acondicionado, porque si te fijas vos, ¿no ves? Se dice el pecado original, que no sé qué, que el pecado original es querer ser Dios. Y en realidad constantemente nosotros estamos queriendo negar eso, en realidad, ¿no? Queremos negar nuestro cuerpo para parecernos a un Dios, ¿no ves? Entonces evitamos sudar, nos teletransportamos, la gente nos va a ver en otros lugares, tal vez en otros países, qué sé yo. Estamos rompiendo la barrera del tiempo y del espacio con las redes, ¿no? Sí. Pero entonces me parece ahora más urgente que nunca tal vez recordar que somos cuerpo y que las cosas suceden en el cuerpo. ¿Y la vida, Claudia? La vida también, ¿no? ¿Qué es la vida para Claudia? ¿Cómo la conceptualizas? ¿La vida es un poema, un cuento, una historia? Para mí la vida es empezar. Es empezar. Mientras vos estés empezando algo, estás viva. Y en el momento en que digas, ya no quiero nada nuevo, no sé, es como que empieza a irse la vida tal vez, ¿no? Entonces, para mí la vida es siempre aprender algo, empezar un proyecto nuevo, reinventarte. Ilusiones, sueños, ¿no? Esa energía para mí es la vida, y es lo que te mantiene viva también. Lo veo a mi papá, que ya es mayor, y él tiene proyectos, ¿no? Él tiene proyectos. Yo digo,
pero... Tiene más de 80 y tiene proyectos. Tiene proyectos, tiene actividades, tiene ilusiones, toma decisiones grandes en su vida, ¿no? Si hacer esto o hacer lo otro, está tomando decisiones grandes en su vida. Y es una persona saludable, entonces sí, yo creo que la vida es empezar. Ajá. Siempre. Qué bien. Bueno, ya estamos llegando al final, pero no quisiera que nos despidamos sin preguntarte algo que me comentaste el otro día en un café. Me dijiste que tenías un escrito para una obra de teatro. Ah, sí. ¿Esa es la última novedad de Claudia Peña? Sí, tengo un escrito para una obra de teatro que es sobre la lucha de las comunidades aymaras por asegurar la propiedad de sus tierras colectivas, ¿no? A principios del siglo, hace 100 años. Mira. Hace 100 años. Entonces, sí, digamos que mi empezar ahora es poder poner en escena esa obra, obviamente no yo, porque yo no soy directora de teatro, fui actriz de teatro hace como 20, 25 años, estuve un tiempo en el teatro también, por eso te digo que mi vida es rica y mi escritura tiene mucho que ver con el teatro, porque en el teatro lo que tú tienes que hacer no es fingir, sino permitir que las emociones del texto atraviesen tu cuerpo para que nazca de manera natural el personaje. Y yo escribo así, yo escribo como una improvisación de teatro, dejando que las emociones atraviesen para que se manifiesten de manera orgánica en tu texto. Qué interesante. Sí. Entonces bien bonito porque es como un ciclo de volver después de 25 años al teatro. Y bueno, mi sueño es que esa obra que la puedas ver un día. Sí, que la podamos en ver. escena. Qué bonito. Me alegra mucho, Claudia, tu sueño, tus empezares de nuevo. Gracias. ¿No? Bueno, deseo que te vaya bien. Muchas gracias, Gisela. Gracias por la entrevista. Gracias por conversar conmigo, Claudia. Muy gracias amable. a vos. Muchas gracias también a usted que ha estado en La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio.